Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general de la Biblia. Para el estudio de la Biblia, se hace necesario en primer lugar reconocerla como un libro, es decir, es una unidad. Desde Génesis en adelante, da testimonio de que hay un Dios. Es una historia ininterrumpida de la manera en que Dios trata a la raza humana. Hace predicciones en cuanto al futuro y luego ofrece el registro de su cumplimiento en el momento señalado. Es una revelación progresiva de verdades. En Hebreos 1 y 2 hallamos una declaración útil de este principio. Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Presenta un único camino de acceso a Dios. Toda la historia bíblica hasta la cruz prevé la gran obra de Dios, indicando un camino para que los pecadores lleguen a su presencia. El Nuevo Testamento considera ese acto retrospectivamente, delineando el relato de quienes vivieron con posteridad a la cruz. El mensaje central de la Biblia es la historia de la salvación y a través de ambos testamentos, tres hilos pueden distinguirse en el desenvolvimiento de dicha historia: el portador de la salvación, el camino de la salvación y los herederos de la salvación. El medio de acceso a Dios por muerte sustitutoria en un sacrificio. Y el único canal para obtener ese acceso, la fe, por la unidad que hay en la Biblia, tiene un gran tema: la persona y obra del Señor Jesucristo. En forma precisa, toda la Escritura está ante todo relacionada con Él. Las palabras proféticas del Antiguo y Nuevo Testamento se concentran en Jesucristo. Ellas son testimonio acerca de Él. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la diferencia fundamental es que el Antiguo Testamento contiene la esperanza de la llegada del Mesías y el Nuevo Testamento presenta la convicción de que ese Mesías esperado ya vino y se trata de Jesús, el hijo de María de Nazaret y de José de Belén, también conocido como el Cristo de Dios, que es la forma griega de indicar que aquel predicador galileo era el muy esperado ungido del Señor. El Nuevo Testamento proclama la vida y las acciones de Jesús de Nazaret e incluye además el testimonio de fe de varios líderes de las primeras iglesias. El mensaje de la Biblia es el mensaje de Dios al hombre, comunicando muchas veces y de muchas maneras y finalmente encarnado en Cristo. Las doctrinas de la Biblia son armoniosas aun cuando fueron escritas por alrededor de 44 escritores a través de más de 16 siglos. En segundo lugar, también es necesario reconocer que la Biblia es un libro compuesto de libros. Génesis, por ejemplo, es el libro de los principios. Mateo es el evangelio que describe la vida del Señor Jesús como el Rey presentado a Israel, y Juan enfatiza sus obras como el Hijo de Dios, es decir, en su deidad. Todo el Antiguo Testamento es una preparación para Cristo. Los 4 evangelios presentan su vida y ministerio. El libro de Hechos registra la divulgación del evangelio, las buenas nuevas sobre Jesús. Las epístolas proporcionan interpretación y explicación de esa vida, ministerio y muerte.
Apocalipsis describe la culminación de los propósitos de Dios en Cristo durante y más allá de la historia humana en la tierra. La redención es el tema general del Pentateuco y relata la historia de la redención de Israel de la esclavitud a una tierra buena y productiva. Génesis describe el llamado de Dios a Israel. Éxodo narra la historia de la liberación de Israel. Levítico describe el culto de Israel como pueblo liberado. Números relata la peregrinación y los fracasos de ese pueblo liberado. Y Deuteronomio les advierte e instruye en vista de su próxima entrada a la herencia. La Biblia relata la historia de la humanidad. Comienza con la creación de la tierra y el primer ser humano. Continúa en los primeros 11 capítulos de Génesis el trato de Dios con los individuos. En el capítulo 12 comienza la historia de Abraham y de la nación de quien Abraham es predecesor. Es esa nación en la que mayormente se centra la posterior narrativa bíblica. Cuando se mencionan los gentiles, se hace en conexión con Israel. La misión fijada para Israel fue dar testimonio de la unidad de Dios en medio de idolatría universal. Ilustrar a las naciones la gran bendición de servir al único Dios verdadero, recibir y preservar la revelación divina, dar a luz al Mesías, el Salvador y Señor de la humanidad. La historia bíblica de Israel, pasada, presente y futura, abarca 7 periodos distintivos desde el llamado de Abraham al Éxodo, desde el Éxodo hasta la muerte de Josué, desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía con Saúl, el periodo de los reyes desde Saúl hasta los cautiverios, el periodo de los cautiverios hasta la comunidad de Israel restaurada, desde el final de la cautividad babilónica de Judá hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la presente dispersión y posterior regreso a la tierra de Israel. Los evangelios registran la aparición del Mesías prometido, Jesucristo, en la historia humana dentro de la nación hebrea y cuentan la maravillosa historia de su manifestación a Israel, el rechazo por parte de este pueblo, su crucifixión, muerte y ascensión. El libro de Hechos presenta el descenso del Espíritu Santo y el comienzo de una nueva entidad en la historia humana, la Iglesia. La división de la humanidad es ahora triple: los judíos, los gentiles y la Iglesia de Dios. Así como Israel está en primer plano desde el llamado de Abraham hasta la resurrección de Cristo, la Iglesia domina la escena desde el 2 capítulo de Hechos hasta el 4 de Apocalipsis. El tema central de la Biblia es Cristo, su manifestación en carne, su muerte en sacrificio y su resurrección. Toda la escritura precedente conduce a esto. Toda la escritura siguiente procede de esto. El Evangelio es predicado en Hechos y explicado en las epístolas. El tema de Cristo, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo de Abraham, Hijo de David, unen así los muchos libros en un libro. Como simiente de la mujer, Él es el destructor final de Satanás y sus obras. Como simiente de Abraham, Él es el benefactor del mundo. Como simiente de David, Él es el rey de Israel. Es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia busca el cumplimiento de la especial promesa de Jesús. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. De Él da testimonio el Espíritu Santo a lo largo de la era de la iglesia. El último libro de la Biblia, el libro de la consumación, es la revelación de Jesucristo. Esta es una breve descripción general de la Biblia.